aprendamos con diferentes expertos sobre temas de actualidad en La Entrevista. Hola, queridísima audiencia de Tendencias 98.1. Como que si nada, se está acabando el primer trimestre del año. Impresionante, es algo... El otro día estaba hablando con algunos amigos sobre lo rápido que se está yendo este año. Entonces, si usted se siente como yo, bienvenido al club. Yo siempre tengo un dicho de ya va a ser Navidad. Siempre digo ya va a ser Navidad desde enero. Con lo rápido que se acaba el año. Queridísima audiencia, mi nombre es Sergio Herrarte. Yo estoy haciendo una serie de segmentos una vez al mes, más o menos, en donde estoy entrevistando distintos actores, distintos personajes. Normalmente trato de entrevistar un público variado, amplio, que abarquen los temas que yo manejo en mi ámbito profesional, que son temas básicamente financieros, económicos y políticos. ¿Por qué manejo temas políticos yo? Yo no soy politólogo de carrera ni de profesión, pero aunque mi formación universitaria sí es comercio internacional, yo me dediqué en los últimos 15, ya casi 15 años de carrera, después de ir a vivir a Brasil, a México, a España, a Panamá, me dediqué al mundo de los negocios y en los últimos años al mundo estrictamente financiero. El análisis político coyuntural es algo que siempre me ha acompañado. Yo creo que es un valor agregado y es algo que me ayuda mucho a tomar decisiones profesionales, financieras, económicas. En esta ocasión tengo el placer de tener como invitada a Alejandra Martínez. Alejandra, antes de yo leer su descripción personal, Alejandra es una analista venezolana con la que yo he tenido el placer de compartir aula virtual y nos hemos topado en algunos otros foros que Alejandra ha tenido el obsequio de invitarme a escuchar análisis en los que ella ha participado de manera directa e indirecta. Hay un tipo de análisis que se hace a puerta cerrada en el mundo académico que a mí me parece fantástico, que es donde se discuten las entrañas de lo que está pasando en la región. Y yo tuve el gusto y el honor de ser parte de un grupo en donde yo creo que yo entré de colado, realmente. Pero me topé con una serie de académicos fantásticos, que entre ellos está Alejandra, que analizan la región de una manera realmente privilegiada. Para mí ha sido privilegiado, con insights muy interesantes regionalmente. Alejandra pues ahora nos va a contar un poco de su origen. Pero hoy vamos a hablar de Venezuela, lo que está pasando con las elecciones allá. Y déjeme decirle, porque creo que es importante antes de presentar a Alejandra. Venezuela ha sido un bastión del socialismo del siglo XXI en las últimas 2 décadas. Es una fuente de financiamiento de movimientos de izquierda extrema, izquierda no tan extrema, y una agenda interesante que, es mi opinión, viene desde Cuba. Y hay mucha literatura al respecto. Si usted la quiere, yo se la puedo mandar. No lo digo yo, no es un tema conspiracional, es un tema académico. Pero entre esas y otras opiniones, Venezuela es un punto de referencia para ver un termómetro de lo extremo que está pasando en la región y que muchos creemos que podría ser como infeccioso, digámoslo de esa manera. Venezuela, todos sabemos la historia de Venezuela de alguna u otra manera, era un país fantástico antes de que llegara el socialismo. ¿Por qué es importante hablar de este tipo de cosas? Y yo lo voy a decir muy rápido porque ya tenemos que empezar con la entrevista. Porque nos volvemos sensibles, o mejor dicho, insensibles. Y cuando puede ser que las cosas estén pasando enfrente nuestro, no le pongamos atención. Entonces, por eso es importante recorrer a la historia y hablar de estos temas. Entonces, sin más, yo voy a presentar a Alejandra Martínez. Bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias, Sergio. Gracias por la invitación y por el espacio para hablar de este tema tan importante para la región como son las elecciones en Venezuela este año.
Fantástico para mí y para Ilumina 98.1 es un honor tenerte acá. Voy a leer rápidamente tu descripción. Eres licenciada en Historia, egresada de la Universidad Central de Venezuela, con estudios en Economía Política de la Universidad de Monte Ávila, Caracas, Venezuela. Tienes un magíster Atrium en Historia de la Universidad Francisco Marroquín y eres directora del área de estudios latinoamericanos de Fundación Libertad y Desarrollo en Ciudad de Guatemala. Alejandra, yo quiero comenzar preguntándote qué está pasando con las elecciones en Guatemala. El 20, tú me corriges con la fecha, 27 de julio son las elecciones, ¿cierto? Junio, julio. Fíjate que el órgano electoral de Venezuela, el Consejo Nacional Electoral, ya la semana pasada fijó las elecciones para el 28 de julio, que no es una fecha arbitraria, es una fecha que además tiene un significado para el chavismo, porque es un 28 de julio de 1954 nació Hugo Chávez. Entonces, ni siquiera la fecha que escoge el ente electoral, que se supone que debe ser un órgano imparcial, se supone, ¿no? En cualquier otro país normal, el ente electoral tiene que dar una señal de imparcialidad. Y fíjate cómo son las cosas en Venezuela, que el órgano electoral escoge precisamente la fecha del nacimiento de Hugo Chávez para hacer las elecciones presidenciales, ¿no? Que corresponderían a este año. Yo recuerdo cuando empezaba a aparecer en las noticias al fondo María Corina Machado. La candidata que muchos pensamos y llegamos a pensar que iba a ser la que destronaría a este movimiento malvado en su máxima expresión y que es el chavismo y Maduro. Ahora, María Corina Machado era la opositora de Nicolás Maduro. Algo que llamó mucho la atención y que yo creo que no deja de ser una victoria es que el régimen de Maduro se vio lastimado cuando vieron el movimiento popular y cómo llegó la gente a apoyarla en primicias a Machado. ¿Qué pasó con ella? ¿Qué está pasando? Partamos desde ahí si quieres para no ir tan lejos en el tiempo, porque podemos hablar de otros opositores y no, pero hablemos un poco de ella. ¿Qué pasó con ella? ¿Por qué es importante hablar de ella? ¿Y qué crees que va a pasar en las elecciones de este 28 de julio, fecha de nacimiento de Hugo Chávez? Sí, mira, María Corina Machado tiene una carrera política en Venezuela más o menos dilatada, ¿no? O sea, en los 25 años de chavismo, o sea, ya tenemos un cuarto de siglo los venezolanos viviendo esta tragedia. En los 25 años de chavismo, pues ella ha estado presente en momentos. Sin embargo, pues por ella tener ciertas condiciones, la primera, ser mujer, la segunda, no venir de una maquinaria político-partidista, sino más que todo venir del sector privado, empresarial, viene de una familia muy reconocida de empresarios, digamos, impresionantes en Venezuela. Por ejemplo, la familia Machado fue nada más y nada menos que la que llevó la electricidad a los Zuluaga, perdón, porque ella está emparentada con los Machado Zuluaga, llevaron la electricidad, la energía eléctrica al país. Entonces es una mujer que viene, podríamos decirlo, de la élite económica del país. Entonces, todas estas características, si bien ella había estado, digamos, en la órbita de la oposición estos 25 años, de alguna forma limitaban que su liderazgo traspasara, por ejemplo, a los sectores populares, o que los sectores populares en Venezuela se identificaran con ella. ¿Qué va a pasar? Yo digo también que parte también de la tragedia del chavismo es fagocitar
destruir a cualquier liderazgo opositor, o sea, se queman muy rápido. Recordamos en 2013 a Capriles, que fue candidato contra Chávez, luego a Leopoldo López, que lo metieron preso, luego en 2019 a Juan Guaidó, ahora es María Corina, ¿no? Entonces, básicamente los liderazgos opositores, diríamos coloquialmente aquí en Guatemala, se queman tan rápido precisamente por lo difícil que es enfrentarse a una maquinaria autoritaria como lo es el chavismo. Entonces, te puedo poner el ejemplo, hace un año no se vislumbraba ningún liderazgo, o sea, la oposición venezolana parecía ser un desierto. De hecho, yo me recuerdo que hasta escribí un artículo que hablaba de, Juan Guaidó y el último clavo en el ataúd de la oposición venezolana. O sea, parecía que después del fracaso de la presidencia interina de Juan Guaidó, de ese intento con Juan Guaidó en 2019, pues ya se nos habían agotado las cartas. Y curiosamente, porque las sorpresas en política también ocurren, de repente el liderazgo de María Corina empieza a agarrar efervescencia en la población. Uh-huh. Yo creo que el éxito de María Corina y qué fue lo que la catapultó, porque digamos pasamos hace un año más o menos a inicio de 2023, enero de 2023, de un escenario donde los liderazgos opositores parecían un cementerio básicamente, a que básicamente María Corina no puede hoy en día llegar a un pueblito o a un caserío en el interior de Venezuela porque llena avenidas enteras de gente. Y Alejandra, nosotros también los venezolanos tendemos un poco al mesianismo, pero eso es otro tema. No, yo creo que tú lo has dicho, yo te he escuchado diciéndolo en varios foros, yo creo que el latino tiene el mesianismo, bastante. El latino busca ¿a qué nos referimos con mesianismo, audiencia? Es justamente con la palabra lo dice, buscamos un salvador humano en todos los procesos electorales, ¿no? El caudillo, el que nos va a salvar, el que nos va a liberar. Pero más allá de esa tendencia mesiánica que tenemos, o sea, lo interesante y lo sorpresivo de María Corina es que María Corina despertó a un pueblo que tenía años, o sea, por lo menos desde 2019, anestesiado completamente, y volvió a encender otra vez esa llama, esa chispa de libertad, al punto que cuando la oposición hace sus primarias internas para ver quién se va a enfrentar finalmente a Maduro en las elecciones de este año, María Corina arrasa. Primero logra lo que nadie pensó que iba a lograr, que era que votaran 2,5 millones de venezolanos dentro y fuera de Venezuela, saliéramos todos a votar en esa elección primaria, y el segundo obstáculo que derribó es que la votamos, porque yo me incluyo, con un 92% de los votos para ella. Te estoy hablando de un crisol de por lo menos 10 otros candidatos de oposición que se estaban midiendo en esa elección, y ella sale ganadora con el 92% de los votos. Entonces, lo que ha pasado con María Corina es un fenómeno popular, más allá de algo, o sea, de un tema de que, la oposición escoge su candidato, o sea, no, o sea, es un clamor popular que la llevó al sitio de liderazgo que ella tiene ahorita, y en estos momentos, por lo menos, es indiscutiblemente la líder de la oposición venezolana. Alejandra, 2 preguntas. La primera es, ¿no le da miedo a la gente que salió a apoyar a María Corina de que el régimen le haga algo, o el régimen no tiene ni la fuerza ni el músculo para hacerlo? Porque desconozco las interioridades del régimen de Maduro, pero estoy completamente seguro que está enteramente en quiebra. O sea, eso estoy seguro. Tal vez no, tú ahorita tal vez me das una sorpresa y me dices que no, que son bastante eficientes. Lo dudo.
Y la otra pregunta es, entonces, ¿ahora quién va a competir? Porque entiendo que ya no va a competir María Corina. Entonces, es un poco preguntarte esto porque yo me pongo a pensar. Viene un régimen totalmente opresor. Uno tiene miedo de que le vayan a hacer algo cuando salga a la calle. Y lo dos es o que te fichen. Tú y yo conocemos gente. De hecho, tú y yo conocemos gente que la han metido presa en Venezuela por ser en la oposición. Y la otra es, te fichan, ¿no? Después ya no puedes entrar a Nicaragua, después ya no puedes entrar a los países afines a ellos. No sé si Brasil va a seguir con las declaraciones que dio Lula hace unos días de que dejara de llorar María Corina. No sé si lo viste. Sí. Etcétera, etcétera. Entonces, machista totalmente, además. Sí. ¿Qué pasa con este sentimiento de miedo también? ¿Qué pasó en Venezuela? Sí, mira, bueno, claro, o sea, después de lo que pasó con las elecciones primarias, que el 92% de los votantes eligieron a María Corina como la candidata que efectivamente se va a enfrentar a Nicolás Maduro en las presidenciales, obviamente el chavismo hizo todo lo posible por neutralizar ese acto político, porque es lo que hacen los regímenes de esta naturaleza. Ya ella, digamos, como te digo, ya tenía una carrera dilatada en estos 25 años de chavismo, ya desde 2010 o 2011, si mal no recuerdo, ya tenía una prohibición de salida de Venezuela. Ya desde más o menos hace 10 años ella no puede salir de Venezuela. El régimen le quitó su pasaporte. Wow. Y el 26 de enero, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ratifica, porque ella ya tenía, supuestamente, según el régimen, ella tenía una inhabilitación política también desde el año, creo que 2012, por allí. Y en enero de este año ratifican esa inhabilitación para lanzarse a cualquier cargo de elección popular por 15 años más. Entonces, esto nos coloca en un nuevo escenario de lucha. O sea, nadie dijo que esto iba a ser sencillo. Ahora María Corina efectivamente no se puede inscribir en el organismo electoral, no puede inscribir su candidatura porque tiene sobre ella una inhabilitación. Esto obviamente no quiere decir que con esto la lucha por una transición a la democracia en Venezuela y por unas elecciones libres quedó hasta aquí. O sea, esto lo que hace es modificar el tablero de juego y modificar los medios de lucha, digamos, con otros métodos. Lo que se está dando a lo interno de la oposición en este momento es una intensa negociación. El régimen de Maduro lo sabe y por eso adelantaron la fecha de las elecciones para el 28 de julio, porque usualmente, al igual que como era en Guatemala hasta hace varios años, usualmente las elecciones son hacia final de año. Y entonces allí hay como 1 mes, 2 meses de transición para el siguiente gobierno. En los últimos 2 gobiernos en Guatemala ha sido diferente, pero tengo entendido que antes en Guatemala, por ejemplo, también se hacía así. O sea, las elecciones eran en noviembre, diciembre y la segunda vuelta, y el presidente tomaba posesión en enero. Entonces, históricamente en Venezuela también había sido así. Entonces, el hecho de que Maduro adelante las elecciones para el 28 de julio, claro, aparte de mandar un mensaje, por lo que hablábamos al principio, el cumpleaños de Chávez y todo eso, también es para poner a la oposición en una contingencia, porque ahorita a lo interno de la oposición se está dando o se tiene que dar una negociación de qué persona María Corina va a nombrar o a qué persona María Corina le va a endosar el voto. ¿Y ya tienen a alguien potencial o no lo pueden decir? O sea, María Corina salió el domingo, o sea, antes de ayer, en un video más o menos de 6 minutos, porque obviamente todo el mundo, esta es la pregunta del $1.000.000, pues todo el mundo le pregunta, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a escoger a un sucesor? ¿Le vas a endosar tu voto a alguien? Etcétera, que obviamente
El madurismo no va a aceptar que se inscriba a alguien totalmente limpio y con buenas credenciales. El madurismo va a aceptar que se inscriba el candidato que ellos sienten que les pueda ganar. Y el candidato, para decirlo en términos chapines, el candidato más chuco que ellos puedan tener para ellos poner a María Corina en una encrucijada, decir, bueno, le tengo que endosar el voto a esta persona indeseable y que ellos fácilmente le puedan ganar. Ese es el predicamento en el que estamos ahorita. Claro. Ella sale diciendo como que miren, o sea, no me pidan ahorita que yo diga nada, tomaré las decisiones en el momento oportuno. O sea, ella no puede, por lógica política, pero también si estuviéramos en una guerra, esto es lógica militar también. O sea, claro, no puedes adelantarle tu estrategia a tu enemigo porque allí es donde tu enemigo se aprovecha para destruirte. Si esto fuese un partido de fútbol, que sé que ustedes los chapines son muy futboleros, si esto fuese un partido de fútbol, ella tendría que llamar a votar por X o por Y en el minuto 89 del partido. Claro. Si no es que en el tiempo extra. Ahora, le va a quedar al chavismo 6 meses para hacer y deshacer si es que llegaran a perder esas elecciones, digamos. Y ahí puede pasar cualquier cosa. Mira, Alejandra, nos quedan pocos minutos de esta entrevista fantástica. A ver, entonces, 28 de julio, potenciales elecciones, el panorama pinta a que Maduro siga. O sea, la expectativa es que haya, yo creo que la victoria o algo bueno es lo que pasó, ¿verdad? Se mandó un mensaje y se dijo, cuidado, hay oposición. Ahora, puede ser malo porque le da tiempo también al chavismo, a Maduro, a agarrarse fuerte y limpiar esas grietas que creo que ya identificaron que les quedó. Pero yo creo que se mandó un mensaje internacional también. Yo he visto que los presidentes regionales por lo menos se sienten obligados a decir, a no apoyarlo tanto como veíamos antes. Lula es el presidente de Brasil es el único que yo he visto que abiertamente lo apoya. A Petro le cuesta no apoyarlo en público, pero la oposición colombiana lo obliga a medio separarse un poco de él, aunque yo creo que a Petro le cuesta y le duele mucho hacerlo. Hay demasiada afinidad ideológica. Y etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí voy a parar. Pero, ¿qué va a pasar? ¿Tú crees que va a haber un cambio? ¿Crees que puede ganar la oposición? ¿Crees que definitivamente no? Etcétera. Mira, te puedo decir, o sea, sí hay oportunidad de convertir esto, o sea, de ganar una elección. Ok. Sí hay oportunidad de que se gane la elección. Pero en política, y más haciendo política en un contexto autoritario como el venezolano, se tienen que pensar los escenarios un día a la vez. Okay. Entonces vamos viviendo un día a la vez y vamos viendo cómo se va desenvolviendo todo un día a la vez. Lo primero es lograr ganar las elecciones. Obviamente con todo en contra, con la maquinaria estatal, autoritaria, represiva, torturadora del chavismo. Entonces lo primero es ganarles en las urnas. Ya la segunda fase es, ¿logrará tomar posesión en esos 6 meses? Entre que si llega a ganar la elección y va a tomar posesión, ¿logrará hacerlo? Aquí ya pasaríamos a otra fase, pero no nos podemos adelantar a ese escenario. O sea, lo primero es efectivamente ver si se les puede ganar en las urnas. ¿Que el chavismo va a hacer todo por quedarse en el poder? Sí, pero también hay una variable a tomar en cuenta. Es la primera vez en 25 años de chavismo que el 80%, si no es que más, de la población venezolana los quiere fuera del poder. Okay. Esto es inédito porque recuérdate que el chavismo, una de las cosas que lo caracterizaba era que tenía una base electoral muy fuerte y una maquinaria de acarreo de votos fortísima.
Entonces, tenía una base popular muy grande. Es la primera vez en la historia que todo el pueblo en conjunto, la gran mayoría del pueblo, quiere que se vayan. Sí. Y esto no había pasado antes. Si ellos lograran robarse estas elecciones, que están haciendo todo lo posible por hacerlo, pasaríamos a otra fase en el caso venezolano. Pasaríamos a una fase ya al estilo, o sea, una élite que nadie la quiere, o sea, que no, en las mediciones no pasan ni del 3% de aprobación. Maduro es el que más aprobación tiene y tiene 6% de aprobación. Okay. Eso nunca antes había pasado. Entonces, pasaríamos a otra fase del chavismo donde por primera vez gobernarían siendo tremendamente impopulares y con básicamente toda la población en contra. Entonces, ese escenario que no es descartable porque vemos muchas dictaduras en el mundo que no necesitan ser populares para gobernar, pero digamos, ese caso no había sido no había sucedido en Venezuela hasta este momento. Entraríamos a otra fase. Sí. De lo que ha sido la historia del chavismo. Yo te quiero decir algo antes de que nos quedan 4 minutos. Uh-huh. Fíjate que puede pasar también en uno de los escenarios que pierdan la elección a propósito y empiecen a desgastar a la salvación. Puede ser también. Como creo yo que intentó el kirchnerismo. Bueno, Milei es un caso diferente, pero Milei desde el día 1 que entró sabía que lo iban a empezar a desgastar. Día 1. Acoso continuo, sin parar. Entonces eso también desgasta a la oposición un poco. Y como ya tienen las bases, ya están incrustados ahí, ya están impregnados ahí, puede ser que, se me ocurre que puede ser un escenario que no sé si me pondrían buena nota mis profesores de análisis coyuntural. Pero lo que te quiero decir es, va a ser difícil sacar sacarse el veneno de la sangre de este cuerpo que es Venezuela. 25 años. Yo he conocido gente que nunca vivió fuera del chavismo. A mí eso me impresionó una vez. Yo estaba en Panamá y hablé con un joven, y me dijo, no, yo nunca he conocido otra cosa que no sea el régimen de Chávez, el régimen. Y yo, wow. O sea, sí hay gente que ya vivió solamente el régimen. 25. Cuando Chávez ganó las elecciones en el 98, yo tenía 8 años. Sí, imagínate. Ahorita tengo 34. Yo quiero terminar con una pregunta muy rápida. ¿Crees que es importante para Guatemala este tema o crees que Guatemala lo puede ver de lejos y pensar, siguiéndolo viendo como un tema aislado, digamos? Yo creo que es vital para Guatemala y para la región, porque esto es un tema que hemos tocado muchísimas veces. O sea, el epicentro, obviamente, de la desestabilización en la región está en La Habana, Cuba. Uh-huh. Digamos, toda la estrategia, etcétera, pero el dinero lo pone Venezuela. Correcto. Entonces, mientras esté ese matrimonio del mal, mientras exista ese matrimonio del mal entre Cuba y Venezuela, pues el resto de la región va a estar a merced de la desestabilización perenne de estos dos regímenes en todo el continente, ¿no? Y vemos cómo cada vez más siguen ganando terreno, cómo vuelven los mismos liderazgos, como es el caso de Lula en Brasil. Evo Morales lo resucitaron políticamente en Bolivia y también está metiéndose en los asuntos de Perú. Petro hace unos días sacó que quiere hacer una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia. O sea, como vemos, estos son tendencias que sabemos, tendencias continentales, pero que no son espontáneas ni son casuales, están coordinadas por un teatro de operaciones, un laboratorio de operaciones con 2 sedes, La Habana y Caracas. Entonces, es determinante. No sé si viste la felicitación que le hizo Maduro el domingo a Putin
por haber ganado las elecciones presidenciales en Rusia con 87% de los votos, y Maduro dice que Putin es su hermano mayor y que la victoria de Putin en Rusia es un buen presagio para el mundo y que Venezuela va a seguir sus pasos. Entonces, lo que está en juego es más allá de un país, o sea, lo que está en juego son básicamente los valores de la democracia y de las sociedades abiertas frente a una avanzada autoritaria que no ve que no ve un coto, que no ve un muro en los derechos humanos, ni en la soberanía popular, ni en las constituciones, ni en un montón de cosas en las que básicamente hemos cimentado nuestros gobiernos en los últimos 300 años. Sí. Entonces aquí lo que está en juego es más que un país, o sea, está en juego la libertad de todos nosotros, porque estos son modelos que se van replicando. Hiciste muy bien la analogía, o sea, van infectando al resto de países de la región, ¿no? Sí. Alejandra, qué gusto haberte tenido. Espero que volvamos a repetir este ejercicio. Es muchísimo para hablar. De hecho, hemos pasado meses hablando de temas así. Para desmenuzar todo lo que está pasando es complejo. Respetando mucho la opinión de usted, queridísima audiencia. Solo queremos aportar un poco de grano de arena de opinión. Y recordando que es bueno observar, escuchar. Y recuerde que usted tiene una voz interior y cuando vea algo raro también puede hacer preguntas. Eso es importante. Hagamos preguntas con sentido común, pero hagamos preguntas. Muchísimas gracias, Alejandra Martínez. Fue un placer tenerte con nosotros. Yo soy Sergio Rarte, queridísima audiencia. Nos pasamos un poquitito de tiempo, pero valió la pena. Sigan escuchándonos. Gracias.